Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos acá en vivo nuevamente esta tarde y quieren saber cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los copropietarios, a qué te comprometes cuando adquieres una propiedad, cuáles son tus obligaciones, qué hay que hacer. Quédate con nosotros. Así es, y pues un gusto estar aquí en este martes. Ayer aquí en México fue día Asueto. de asueto, como de segunda fiesta, ¿no? Porque el grito de independencia fue el 15 y el 16, pues hay un Descansamos. gran evento también, un desfile. Pero pues aquí estamos porque pensamos que mucha gente pues iba a estar fuera, pero un gusto estar aquí con ustedes. Alfredo Zapata, co-host, la licenciada Arenas, y como ya les dijo, va a estar increíble esta transmisión, pónganle atención. Bien, hay preguntas respecto de algunas situaciones porque la gente dice, si adquiero un inmueble, ¿tengo algún derecho? ¿Tengo obligaciones por haberlo adquirido? ¿De qué se trata esto? Ese es uno respecto de la propiedad. Y la otra pregunta es, ¿cuándo es copropiedad? Que son dos derechos diferentes, aunque muy involucrados, tienen uno que ver con el otro, y ahorita vamos a hablar de esa Puede parte. ser de copropiedad de dos amigos, una pareja, unos casados, o amigos Exactamente. nada más, o de negocios. Así es, exactamente. Lo que ocurre es que tú puedes adquirir la propiedad, por ejemplo, de un inmueble, y tener un derecho sobre de él y que sea un derecho exclusivo para ti. O, por ejemplo, hay quienes se juntan para realizar una compra porque a lo mejor no les alcanza el dinero, porque quieren hacer un negocio, etcétera, y entonces hay una copropiedad. Pero cuáles son los derechos, las obligaciones, las diferencias entre uno y otro, pues eso es lo que ahorita vamos a ir desentrañando. Y pueden ser nada más dos, o puede ser un grupo, por ejemplo, un grupo de asociados que hacen esa Ah, bueno, relación. sí, claro. Puede haber varias Uno o personas, más. sí, claro, bueno, dos o más para Ah, que haya dos o más. copropiedad. Claro. Entonces, si fuera uno, sería propiedad. A partir de dos o más, ya pudiera haber copropiedad. Entonces, vamos a ver cómo se Bien. forma una y otra, ¿no? Sí, adelante. Así es. Bueno, pues nuestro derecho mexicano nos dice que la propiedad o que el propietario es aquel que tiene el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. Esto es, por ejemplo, un inmueble. Tú lo utilizas, vamos a pensar, ¿por qué? Porque a lo mejor vives en él. Gozas de él o disfrutas de él. ¿Por qué? Si generara rentas, por ejemplo, bueno, pues todos esos derechos que se van generando porque hay rentas van a ser exclusivos de la persona que tenga la propiedad y disponer. ¿Qué significaría disponer? Ejemplo, venderlo. Ajá. Entonces nos damos cuenta que el propietario va a tener todos estos derechos sobre una cosa. Ejemplo, muy sencillo, digo, aquí no se ve, ya, este lápiz o este marcador es mío, yo tengo el derecho de usarlo, lo estoy usando en ese momento, puedo marcar, rayar mis hojas, etcétera, y lo utilizo. Ajá. Lo disfruto, ¿por qué? Porque me sirve para realizar algunas situaciones, pero si yo dijera, oye, te lo vendo, pues con todo el derecho lo puedo realizar, ¿por qué? Porque es mío. Nadie me puede decir, oye, ¿por qué lo vendes? No tienes el derecho de venderlo. No, porque si es mío, pues puedo hacerlo. Y la propiedad puede verse tan algo tan pequeño o tan simple como un lápiz, o como puede ser, por ejemplo, en un inmueble u otro tipo de derechos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, pues lo vemos así, a manera de ejemplo. Ahora, la propiedad va a ser un derecho exclusivo. Esto es, este es solo mío. Por eso es mi propiedad. Ahora bien, ¿qué sucedería si habláramos de copropiedad? De este mismo marcador, si fuéramos copropietarios, tú y yo, por ejemplo, ¿qué sucedería? Yo lo puedo utilizar, pero tú también. Nos va a servir a ambos, sí, efectivamente, pero ¿cuál va a ser el problema? No puedo disponer de manera exclusiva de él.
Esto es, yo no lo puedo vender. A menos de que haya un acuerdo. Sin que tú estés de acuerdo, lo que vas a decir. Claro. Entonces, ¿qué sucedería? Pues ahí es donde hay una limitación de alguna manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo un derecho, no es exclusivo. Ahí estaríamos hablando precisamente de esto que es la copropiedad. Y ahí pues obviamente tiene que haber un contrato para que se pueda poner esas cláusulas, ¿no? De cómo ejecutar esos derechos. Bueno, la copropiedad no nada más nace de un contrato, aunque es una de las formas de que se constituya, sí, efectivamente, y esa es la que nos va a dar el derecho para esto. Pero hay otras formas también de constituir la propiedad, la copropiedad, perdón. Muy interesante. Sí. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las características de la propiedad? Te decía, vamos a hablar de la propiedad y un poquito más después la copropiedad. Bueno, características de la propiedad. Es un poder jurídico que se ejerce de manera directa e inmediata. Yo de manera directa lo estoy usando, es mío. E inmediata. Puedo disponer en este momento, si yo salgo a la calle y a alguien le digo, oye, te lo vendo, y si alguien me dice, sí, te lo compro, inmediatamente estoy usándolo y disponiendo de él. Esa es una. Eso sobre un bien corporal, una cosa. ¿Qué otra? Tengo el uso y disfrute de la cosa, que ya lo habíamos platicado, y se puede utilizar de manera voluntaria. Esto es, yo lo puedo utilizar cuando yo quiera. Pero, ojo, nadie puede utilizarlo si yo no estoy de acuerdo. Claro. Esto es, estamos aquí juntos en la oficina, y si yo fuera un poco más egoísta y me dijeras, oye, préstame tu marcador, y yo te digo, no. ¿Por qué no? Pues porque es mío, es mi propiedad. Es algo así te digo, puede ser tan sencillo, para que así lo veamos o lo vean la gente de manera más ejemplificativa, ¿sí? Claro. No. Bueno, ahora, modos de adquirir la propiedad. Ojo, estamos hablando ahorita de propiedad. Bueno, uno, por contrato, esto es, voy, compro algo y ese algo ya es mío, por un contrato. Ahora, por herencia. Si, por ejemplo, alguien me hereda un marcador o una casa o un auto, por ejemplo, y lo hace de manera exclusiva, entonces es mío y entonces ejerzo la propiedad sobre ese bien. Por prescripción. Por prescripción adquisitiva es que por el paso del tiempo de manera pacífica, continua, pública y bajo los requisitos que la ley establezca, ese bien prescriba a mi favor. Esto es, que lo pueda yo adquirir y entonces pueda yo ser la propietaria. Porque la ley así lo señale, porque así los códigos ahí lo señalan, por la ocupación permanente, que es lo que hablábamos, por accesión. Esto es, ejemplo, compro un auto usado y me dicen, te vendo el auto. Y tú dices, ok, sí lo quiero, pero te incluye el radio o las vestiduras o sí, con lo que tapan los asientos. Ajá. Entonces, ¿qué sucedería? Eso es por accesión. ¿Por qué? Porque no son parte del auto. Los adquieres porque adquiriste el auto. Como artículos o lo que contenga dentro de lo que venga dentro de, porque así te lo den. Ajá, ok, sabes que si me compras el carro, no te cobro lo que cuesta el estéreo, por ejemplo. Ok, entonces lo estás adquiriendo por accesión. Ok, o estás siendo propietario por accesión de eso. Ok, por adjudicación. Por ejemplo, que un juez decrete que se te va a adjudicar un bien. Bueno, esa es otra de las formas de adquirir esa propiedad. Ahora bien, esto es, no sé si queda un poquito claro lo que es propiedad entonces, para que de ahí partamos. Sí, yo creo que de una manera muy clara y así con ese ejemplo del marcador, que puede ser en otros ámbitos, sobre todo inmobiliario, automotriz o tal vez de algún otro tipo de bien, que sea tal vez una cuenta de banco. No, porque ¿no? El dinero no es, si bien es cierto, es tuyo, no se trata de un bien físico, si te das cuenta. El dinero no vale por lo que valga el papel o la moneda como tal, sino por el valor intrínseco que tenga. Entonces, más bien hablaríamos de cosas físicas. Ajá. Ejemplo, lo decías ahorita, ¿no? Vas a una tienda, adquieres un bien,
un par de zapatos, adquieres una computadora, no sé, refrigerador, o adquieres un inmueble, un auto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando ese bien se adquiere entre varias personas? Sea porque así lo hayan dispuesto las personas o sea porque alguien más lo haya dispuesto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que es la copropiedad, precisamente, y vamos a platicar como de una ella. Herencia que dejaron una casa y varias personas son copropietarios. Herederos y copropietarios. Y ahí sería la cuestión de, no, pues, cuántas partes se va a dividir y a quién le va a tocar qué y todo eso, que es un relajo, ¿verdad? Es un tema, es un problema muchas de las veces. Bueno, pues efectivamente, entonces la copropiedad va a ser cuando dos o más personas tienen derecho sobre de una cosa. Pero ojo, esa cosa van a tenerla sobre toda la cosa en su conjunto. Vamos a ejemplificarlo. Yo se los pongo mucho a mis alumnos en este ejemplo. Una taza. Todos conocemos una taza. Y decimos, ok, esta taza es de todos. Si esa taza la partes en pedacitos, ya no te sirve, ya no es una taza. Ejemplo, bueno, esta es una vela, pero vamos a pensar que fuera un vaso. Y si yo te dijera que es de los dos, en copropiedad, ya lo decíamos, yo lo puedo utilizar y tú lo puedes utilizar, ¿ok? Pero ¿qué sucedería si tú dices, yo quiero mi parte? Habría que venderlo y decir... O lo partimos y entonces ya no sirve para el propósito que esto es. Sí. Ajá. Bueno, pues es algo así exactamente, ¿no? Las personas no van a tener el dominio exclusivo sobre de ese inmueble o sobre de esa cosa. Sí, que creo que ahí entonces la gente debería pues poner un poquito de atención, porque a veces puede suceder eso, que gente tal vez no tenga ese entendimiento porque es algo abstracto, de manera como se lleva a nivel legal de los trámites que tienen que hacer y pues aquí en el QR, como siempre, la licenciada dice, pregúntame, mándame aquí en este QR la pregunta, porque este tema pues está muy interesante y aunque en ese ejemplo del marcador y algo así más físico suena simple de entender, pues lleva varias situaciones o ¿cómo se dice? O términos que tienen que cumplirse. Y cuando ya hay implícito un valor mayor, esto porque lo vemos de manera muy sencilla, tú dices, claro, no sé, 10 pesos o no sé, entonces dices, no me importa. Sí, pero claro, ya cuando esto se eleva a gran escala sobre una propiedad o algo que valga mucho más, ahí es donde hay conflicto de intereses, ¿no? Y es donde se vienen los problemas. Sí. Entonces, ahí es cuando por eso surgen las dudas, donde surgen las preguntas. ¿Qué se puede hacer si tengo un bien y deseo venderlo? Sí, sobre todo si es emocional, porque muchas veces eso, ya a nivel de un artículo, una propiedad, o algo más grande de valor, pues la gente va a estar tal vez con algunas emociones alteradas. Sí, digan, claro. No, eso es mío, yo dije que sí, pero ahora no, no hay nada en el contrato, entonces yo me lo llevo o no se lo doy. Y ahí creo que la voz experta de la licenciada pues va a poder decir, bueno, a ver, primero tranquilos, vamos a ver cómo está esto para poderlo llevar a cabo de manera pacífica y no dejar que esas emociones digan, no, pues es mío y así como los niños, es mi juguete y no te lo doy aunque dije que sí, ¿no? Ok, mira, por ejemplo, y voy a seguir usando esta, es una veladora, de hecho es una vela. Claro. Ahora, y la voy a usar porque si se dan cuenta tiene dos pabilos. ¿Qué sucede con esto? Si yo dijera que voy a utilizar la vela, pero solo mi parte y solo prendo uno, ¿qué va a suceder con la demás cera? De todas maneras se va a consumir, aunque no prendiera el otro, porque ese es el tuyo. Pues es algo así la copropiedad. ¿Por qué? Porque un bien, aunque si bien es cierto, yo soy dueña de este 50% y tú dueño del 50%, y tengamos, por así decirlo, un derecho, tenemos un derecho sobre esta cosa al 50%, no va a ser exclusivo. Esto es, tengo un derecho que es mi parte alícuota, pero es sobre un todo
Por eso digo que si yo lo prendo, de todas maneras, todo se va a consumir. Se usa, claro. Y si tú lo utilizas, todo se va a consumir. Pues es lo mismo en la copropiedad. Por eso, cuando se tienen que tomar determinaciones o decisiones respecto de la cosa, los copropietarios se tienen que poner de acuerdo, cosa que es bien difícil. Muchas veces se piensa de que, ay, somos hermanos, o somos amigos, o somos pareja, y todo es miel sobre hojuelas y nos vamos a poner de acuerdo. No es cierto. Es muy complicado a veces, porque a lo mejor tú dices, oye, la misma vela, yo se la quiero vender a mi amigo o a mi amiga y me da 20 pesos. Y yo te digo, pues sí, pero yo se la quiero vender a mi amiga y me da 20 pesos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Claro. Porque a lo mejor si tu amigo te da 20 y el mío me da 30, pues como que es más fácil. Pero si están los mismos derechos y tú tienes tanto el derecho de disponer como yo, ¿no? De alguna manera, y de utilizarla y demás, entonces ahí es donde entra en conflicto las situaciones. También ahí ya cabría de que sí hay acuerdo, ¿no? En cómo se va a hacer en caso de que ocurra esa situación. Ahora bien, ¿cuáles son unas de las características de esta copropiedad? Bueno, aquí estamos hablando de algo muy sencillo, pero los beneficios y las cargas se van a dividir en medida del porcentaje que tengamos cada uno. En este caso, vamos a pensar, el beneficio, si la vendiéramos 20 pesos, ok, 10 pesos son tuyos, 10 pesos son míos, en la medida de la que tengamos el porcentaje. Si tú tuvieras unas 3/4 partes del derecho y yo una cuarta parte, pues tú tendrías 15 pesos y yo tendría 5 pesos. Entonces, así es como lo dividiríamos, ¿ok? Eso es en cuanto a cargas y beneficios. Otro, el uso, lo vamos a usar de manera común. ¿Qué sucede cuando hay inmuebles? Bueno, pues por ejemplo, los gastos se van a dividir en proporción respecto de el derecho de cada una de las partes. La administración también va a ser en conjunto. Toma de decisiones va a ser en conjunto. ¿Qué sucede si, por ejemplo, ojo, aquí hay algo importante? La ley nos dice que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. ¿Qué sucedería si yo ya no estoy de acuerdo con esto? Bueno, pues tengo una de las características es precisamente que puedo disponer de mi parte. ¿Qué significaría que la puedo vender? ¿Te la puedo vender o la puedo regalar a alguien más? Claro. ¿No? Donar, etcétera. Bueno, ese es otro de mis derechos también como copropietaria. Okay. Ajá. Y en su momento la acción de división, si es que esta cosa permitiera una cómoda división. Ajá. Esta cosa no permite una cómoda división porque precisamente, si nos damos cuenta, esto sirve a un beneficio en un todo. Claro, igual que un auto y que una propiedad también así, ¿no? Porque hay propiedades que admiten cómoda división, que dices, sí se puede dividir, el terreno es de tantos metros, sí se puede bardear, sí se puede disponer, etcétera. Hay algunas propiedades que no lo permiten, que por la geografía del inmueble no se puede. Y aunque las partes dijeran, oye, pero es que yo no quiero, yo quisiera 2 cuartos para mí, 2 cuartos para ti, pero no se puede. No es como cuando entras a una casa, hacia la puerta, entras a una casa, sala, comedor, cocina, baño y 3 recámaras. ¿Cómo las divides? Ni modo que sea medio baño, media sala, media cocina, no. Sí, no. No, eso es muy difícil y no hay cómoda división. Entonces, ese es un problema. Ajá. Cuando se toman las decisiones y las determinaciones, son muchos problemas al respecto. Sí, ahí habría que tener un acuerdo muy cómodo para las dos partes, ¿no? Y decir, ok, pues eso está muy complicado, no se puede, mejor la vendemos y cada quien se reparte. Exacto. ¿Qué ocurre cuando te decía, cuando el bien admite cómoda división? Entonces, vamos a pensar, este sí es un lápiz de madera. Este bien sí admitiría una cómoda división, porque si bien es cierto, a lo mejor lo partimos, esta parte te va a seguir funcionando como un lápiz y a mí también esta otra parte como un lápiz. Por lo tanto, admite cómoda división. Hay terrenos que admiten cómoda división. Vas a poder seguir utilizándolo y yo también. Pero como te decía, en esto no hay cómoda división. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre si no hay cómoda división?
Bueno, como te dije, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se procede a la venta del bien, ¿sí? Hace algún tiempo me llegó un asunto que nada más fue una asesoría realmente, en el que una pareja, eran concubinos, adquirieron un bien y al 50%. Entonces, cuando se separan por problemas y situaciones que tuvieron, decían, ¿y ahora qué hacemos con un departamento que tenían? Y entonces estaban así como de, ¿quién se lo va a quedar? Yo sí quiero vivir aquí, pero no quiero que él viva aquí, pero no sé qué. Entonces, lo más sano fue vender. Claro. Venderlo y cada uno con su 50%, porque así fue la forma en que lo adquirieron, ¿no? Cada uno puso su parte, su 50%. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Es copropiedad al 50% y finalmente se vendió el inmueble. Sí. Y fue lo más cómodo y lo más sano para ellos. Bueno, hay ocasiones en que las personas heredan los bienes y de igual manera sucede esto. Va a haber una copropiedad. No necesariamente que tú la quieras, es forzada. ¿Por qué? Porque pues si alguien te deja un derecho, ¿no? Una casa, carros, etcétera. Y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo lo divido? Bueno, pues lo que hacen muchas veces los herederos es más o menos, bueno, no más o menos, evaluar las cosas y entonces permitirse hacer una división. A lo mejor uno se queda con una casa, otro con un departamento y un carro, etcétera. Ven la manera de dividirlo. Claro. ¿Por qué? Nuestra ley también lo que se pretende es que haya una consolidación de la propiedad. Esto es, consolidar es que esté en las menos manos posibles. ¿Esto qué es? Si hay 5 hermanos y entonces uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero vender. Entonces buscamos que se busca que ese derecho del tanto, que es el que vende, se encuentra obligado a ofrecer primero la propiedad a aquellos copropietarios. Entonces, ¿qué hace? Pues yo busco vendértelo a ti primero porque eres mi copropietario. Y entonces a lo mejor un hermano ya va a tener 2 partes y, bueno, otros de una parte. Y entonces se busca que se consolide la propiedad. Claro. Entonces, te decía yo, copropiedades que pudieran ser voluntarias cuando compramos de mutuo acuerdo algo y decimos, ok, vamos a comprarlo, tú al 50%, yo al 50%, o 60-40, 30-70, etcétera. Eso las partes se ponen de acuerdo, es voluntario. Sí, claro. Muy entendible y creo que hoy en día eso pues ha tenido más auge por la cuestión de algunas financieras o inmobiliarias, ¿no? Que tienen ese tipo de arreglos que dicen, compre el terreno con pagos muy reducidos o aceptan créditos de otras. De hecho, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, me parece que también aceptan esta parte de que 2 personas junten sus créditos para adquirir el bien. Es esto exactamente, ¿no? Y es voluntario. ¿Por qué? Porque los 2 quisieron realizar esta compra en su porcentaje. Claro que ahí en este caso, así como lo comentan, no estoy muy seguro de eso, pero sí lo he escuchado, puede resultar un poco complicado en cuanto al entendimiento de cada persona, de que digan, no, pues es que yo no lo entendí, yo pensé que sí iba a funcionar como me dijeron, puse mi crédito y compraba la casa, pero después no me dijeron nada, o el que les hizo el trámite no les explicó. ¿Ellos qué podrían hacer? Acercarse con un abogado, alguien que les pueda orientar. Sobre todo, mira, el problema o las situaciones surgen cuando hay los conflictos, ¿no? Claro. Mientras la gente está contenta, feliz y en una situación armónica, no va a pasar nada. Pero estaría mejor que preguntaran primero a... Sería lo ideal, fíjate que es lo ideal, realmente es lo ideal, porque muchas veces sabemos que las inmobiliarias y demás por vender, no, sí, mire, usted junte sus créditos y se lleva una casota. Pues sí, a lo mejor sí la van a adquirir, sí, pero ¿cuál va? Sí, exacto, pero ¿cuál va a ser el conflicto en cuanto a decir, bueno, hoy estamos bien y qué bonito, pero ¿qué va a pasar si esto se termina?
¿cómo lo vamos a dividir? Que eso es lo que no se, a veces se Pues piensa. en eso no se llega. Ese es el gran emoción. problema, porque está la emoción, está, aparte de la emoción a lo mejor de la pareja, la emoción de adquirir un bien, ¿no? Entonces Ajá. es esto, y aquí siempre y demás, pero entonces, ¿qué sucede cuando vienen los conflictos? Eso no se habla. Exacto, el poder explicarlo. Entonces, sería que tal vez las inmobiliarias tuvieran a alguien que fuera un consejero legal para ayudarles o que la gente buscara, porque más bien que la gente buscara. Sí, porque mucha gente pues está con esa emoción de que yo tengo una conocida que vende inmuebles. Ella no es la que los vende, pero es parte del grupo de vendedores o de los que asesoran. Y creo que esto estaría ahorita que lo comenta la licenciada muy, muy, muy necesario de que toda la gente, incluso cuando ya compraron o antes de comprar, te dijeran, primero nos asesoramos de manera legal, porque esto de legal en algunos lugares la gente no lo entiende o no lo quiere porque siente como que es algo como si fuera malo. Como que, y no es malo. Mira, yo creo que el origen de muchos conflictos es la falta de comunicación y la falta de orientación. Exacto, de entender, ¿no? Exacto, entonces yo creo que va por ahí. Ahorita decías que si una inmobiliaria tuviera un experto, si a lo mejor una inmobiliaria tuviera un experto y les dijera, oigan, pero si se llegan a divorciar o si se llegan a pelear, va a pasar esto, yo creo que muchas ya no venderían. Entonces mejor yo creo que no lo harían. Yo creo que no creo que una inmobiliaria lo haría. Más bien sería que las personas se asesoren adecuadamente y logren un acuerdo de lo que va a suceder. Entonces sería una cultura que, así como la licenciada ha hecho este espacio para preguntarle a un experto en materia legal, dijera a la gente, yo primero me asesoro, y crear ese tipo de cultura de información de atrás del telón de muchos de estos tipos de procesos legales, que a veces por la emoción, y se ha visto en las fechas, sobre todo que ya se aproximan estas fechas de casi fin de año y de celebraciones en donde la gente está con la emoción y no piensan en los implicados de diferentes tipos de situaciones, en este caso, ¿no? Por ejemplo, una de las copropiedades que es muy común que suceda, una es por contrato, otra puede ser precisamente por una cuestión de herencia. Los padres, ¿no? De manera pues, sana y con su corazón sano y con todo el amor que le tienen a sus hijos, dejan un inmueble y dicen, bueno, este inmueble es para mis hijos. Claro. Y en un testamento, o a lo mejor no testamentario, pero bueno, si en un testamento dicen, este inmueble, mis bienes son para mis hijos. ¿Qué sucede si no hay si el bien no permite esa cómoda división? A la larga muchas veces son conflictos fuertes, claro, que pueden dividir a las familias, digo, lamentablemente, pero sí sucede. Yo conocí a una persona hace algunos años que decía, mientras las cabezas de familia, les llamo yo a los abuelos, cabezas de familia, estaban bien, la familia era unida, y se reunían cada sábado y se veían y pa. Cuando fallece la última cabeza, que fue la abuela, que falleció después, ahí fue donde vinieron los conflictos. Y donde empiezan con que, oye, pero ¿por qué tú? ¿Pero por qué vas a utilizar? ¿Pero por qué? Pero si yo soy la que más los vio y usted no lo vio. Y digo, el clásico que ya está hay un meme para diciembre de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. Que ahí es donde vienen los conflictos. No es que mi familia no sea así o tu familia no sea así. Es que la realidad pasa. Entonces, lo ideal es que la gente se asesore y que efectivamente, si los abuelos piensan dejar esto y esto no admite cómoda división, pues a veces dices, ¿sabes qué? Lo vamos a vender, o a lo mejor se lo dejamos a uno y a lo mejor al otro le vamos a dejar otro bien, etcétera. Ver la manera que no haya esos conflictos, porque sí suceden y se destruyen las familias. Digo, hay sucesiones que duran. Yo tengo un caso muy cercano de una sucesión que creo que lleva 20 años, entonces, o más. Entonces, precisamente porque sucede este tipo de cosas, ¿no? Y te aseguro que el cabeza de familia que dejó esos bienes, pues no los dejó pensando en que los hijos se fueran a pelear y demás.
porque en ese caso son 4 hermanos, entonces, ¿qué sucede? No sé, si 2 no se ponen de acuerdo, imagínate 4, es más complicado, ¿no? Entonces, ahora, ¿y qué sucede cuando, por ejemplo, en esos 4 alguno fallece? Y tiene 2 hijos, entonces estos 2 hijos se tienen que poner de acuerdo para después, tomando una decisión, ponerse de acuerdo con los otros 3 hermanos. Se vuelve un conflicto grande, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy adecuado que haya una orientación, hasta para hacer nuestro testamento. Digo, ahorita en septiembre ya es el mes del testamento. Ahí los que se quieran acercar a los notarios, este es un muy buen mes para hacer las cosas. Hay descuentos, les conviene. Antes de notario sería mejor hablar con un experto. Buscar la asesoría de un abogado, y de ahí muchos abogados tenemos conocidos notarios o gente que trabaja en notaría, en donde te pueden encaminar para tomar decisiones, ¿no? Para que ya, ahora sí, lo que ya pensaste, porque ya te asesoraron con un abogado, ahora sí, ¿cómo lo plasma en un testamento? Sí, para que sea algo equitativo, sea responsable y también no sea con esa alteración de emociones, ¿no? Exacto. Que eso es lo que puede causar, pues, un mar de discordia y de tensión, y esos... Mucha discordia, y las familias se destruyen. Sí, y si es eso nada más, aparte de otras situaciones familiares o de negocios, pues puede causar un caos mayor. Así es, mucho más grave. Entonces, por eso aquí la licenciada dice, pregúntenme. Hay mucha gente que va a poder tener esas dudas, preguntas, tal vez ahorita o tal vez antes, o muchos están, familias jóvenes que dicen, bueno, pues estamos juntando, vamos a hacer lo de los créditos juntos, vamos a hacer esto para que tal vez el año que entra lo hagamos, o incluso nada más algo simple que podría ser un vehículo, tal vez no una casa, pero un vehículo que también puede implicar eso. Sí, claro. Puede ser una motocicleta también, porque hoy en día las motocicletas son así como abejitas que andan por todos lados, que también puede tener esa implicación. Puede haber situaciones también de accidentes, y pues quién es el dueño y quién es el responsable, y todo ese conglomerado a nivel de trámites y de procesos legales, que aquí la licenciada dice, pregúntenme, aquí puedo escucharlos, porque a veces se necesita alguien que te escuche, alguien neutral, con experiencia. Fíjate que también es importante esta parte que acabas de decir ahorita, alguien neutral, porque si tú y yo a veces nos ponemos de acuerdo, qué bueno, qué padre, pero a veces sí se requiere escuchar a alguien más que te va a decir, a ver, mira, la ley te dice esto, esto y esto y esto, se puede hacer esto, esto y esto y esto, tomen decisiones, pero ahora sí, ya de manera informada, y que no crean que, pero es que si tú me dices es porque es para tu beneficio, o porque tú te quieres darme en la torre, o llevarme al baile, o no. De manera sana y de manera informada, toma de decisiones. Como un psicólogo legal, ¿no? En donde de una manera así. Ahí nos ayudan a poder tomar decisiones de manera objetiva y no con esas emociones alteradas, ¿no? En este caso, a nivel legal, creo que ese es un punto totalmente válido, y en este 2024 o el que viene es esencial el poder tener esa parte neutral que nos diga, pues, ¿sabes qué? No por darle el favoritismo a ninguno de los dos, pero esto debe de ser así. Es así, y tomen decisiones, ¿no? Claro. Sí, no, pues es algo muy interesante el tema de hoy, licenciada, gracias. Y creo que a la gente, sobre todo en este casi fin de año, pues van a poder pensar un poquito más en eso, o si ya están en ese proceso o van a iniciar, que digan, ¿saben qué? Lo vamos a tomar en cuenta y vamos a preguntarle. Por eso ahí el QR, la gente que vea el video en el replay, en YouTube también o en Spotify, que digan, esto está interesante, no lo había pensado, pues por lo menos una pregunta, una asesoría, creo que les va a dar mucho mayor claridad y no estar con esas prisas, con ese estrés que los va a poder poner tanto en mala salud como en un caos que pues va a ser más difícil resolver. Así es. Bueno, pues ahí estamos listos para escuchar. Gracias otra vez. No se olviden, así el próximo lunes a la misma hora, 6 de la tarde, pregúntale a la abogada
Aquí y estamos. antes de despedirnos, nada más recordarles que vamos a tener el curso de actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya estamos en poquito de empezarlo a principios del mes que entra. Tienen todavía unos días para inscribirse, así que, y con descuento todavía. Exacto. Entonces, y eso es para todos los abogados, estudiantes, etcétera, pasantes que tengan, y aquellos que nos queremos actualizar precisamente porque, bueno, ahora con estas reformas que hay y la reforma que hay para el código, es bien importante que estemos actualizados. Eso es otro muy importante, otro punto, y basado en la experiencia de la abogada, el estar preparados, sobre todo los profesionales de la ley, requieren que este curso les pueda abrir mejor el panorama. Sí, claro, y cómo litigar ahora de manera exitosa en esta nueva etapa que nos viene. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, aquí pregúntenle a la abogada y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Hasta luego.